Ahora sí, esos temas técnicos, ¿verdad? Que estamos todavía acomodando. Pero bueno, les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas las personas que están ingresando ya a este momento en el que hemos querido y queremos compartir con todos ustedes esa experiencia de cómo debemos volver a clases, tanto hijos como padres. Así que les damos la más cordial bienvenida. Y les decía que estamos iniciando un nuevo año escolar y debemos prepararnos para que ese retorno a clases sea una experiencia completamente agradable. Porque si bien por un lado estamos viendo la lista de útiles, uniformes y demás, por otro lado, hay aspectos que debemos considerar para que nuestros pequeños tengan un retorno tranquilo y con la energía necesaria para vivir la nueva aventura que representa este nuevo ciclo escolar. Y más aún porque iniciamos también las clases de forma virtual, lo que implica que van a estar frente a una pantalla varias horas, lo cual muchas veces es un reto. Para hablar sobre este tema nos van a acompañar hoy 3 especialistas que van a compartir con nosotros información y consejos muy importantes sobre salud integral, bienestar físico, mental y emocional, COVID-19 en los niños, la relación de la salud y la educación, consejos para los padres, recomendaciones nutricionales y cambios de hábito. Temas que realmente, sin duda, van a ser de gran ayuda para un retorno feliz a clases. Antes de darle paso a nuestra primera especialista de esta tarde, les comento que al final de la presentación de cada una de ellas, vamos a responder las preguntas, las inquietudes que ustedes desean hacer a las especialistas y van a poder escribir tanto en el Facebook Live, tanto en ese espacio que tenemos, como también por el Zoom. Y todas vamos a pasarles al final de las presentaciones a las especialistas y van a responderles. Ahora vamos a dar la más cordial bienvenida a la doctora Carolina Rocha. Ella es pediatra neonatóloga con diplomado en salud perinatal y lactancia materna. Trabaja en la clínica Foglianini y en la unidad de terapia intensiva neonatal de la maternidad Percy Boland. Muy buenas tardes, doctora. Qué gusto tenerla aquí. Adelante, por favor. Alejandra, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿no? Un saludo virtual para todos, agradecida. Y bueno, dispuesta aquí a hablar un poquito sobre lo que es el retorno de nuestros niños a clases desde el aspecto médico. Y bueno, vamos a dar un poquito de la teoría que hemos preparado y luego atenta a las preguntas. Si bien el contexto de la pandemia nos ha traído a nivel mundial una situación sin precedente e incierta para todos, ¿no? Muchas familias no saben ahora qué va a pasar con su salud, con sus trabajos, y bueno, qué va a pasar con la educación también es un punto que nos intriga a todos. En la medida que podamos, pues vamos a intentar hacer algunas recomendaciones médicas en torno a la pandemia de lo que no podría pasar este año. Entonces, vamos a empezar repasando el concepto de salud, ¿no? Antes decíamos que la salud era que un niño esté bien físicamente, anímicamente, pero ahora el concepto de salud se ha expandido un poco más y debemos hablar de una salud integral, la cual nos dice que es el bienestar no solo físico, ¿no?, del niño, sino también el bienestar mental y emocional. Es tan importante detectar una ansiedad, una depresión, una anorexia nerviosa, como saber diagnosticar una enfermedad física a tiempo. Vamos a hablar un poco de la transmisión y dinámica del COVID-19 en los niños, ¿no? El rol que han tenido los niños en la transmisión. El método científico, el rigor científico que utilizamos los médicos a veces es un poco complicado para entender
por la población, porque dice, los médicos dijeron hace 2 o 3 semanas que pasaba esto, y ahora dicen otra cosa, y bueno, ahora dicen lo contrario. Y ese es el método científico, estar actualizado todo el tiempo, leer los estudios, y de COVID-19 hay cientos y miles de estudios en curso. Entonces, tenemos que estar actualizados. De aquí a 2 o 3 semanas cambia la información y tenemos que ir acorde de ello. Y de aquí sale una de las interrogantes más grandes que nos dicen, que nos decían que los niños eran los grandes transmisores del virus y fueron estigmatizados así. Ahora los estudios nos arrojan que los niños pueden transmitir igual que los adultos o quizás menos. Probablemente se ha visto que los brotes no han iniciado en los niños, quizás tenga relación con el cierre de las escuelas y todo el distanciamiento, pero se ha visto que niños que formaron parte de ciertos estudios no eran el foco principal para el brote a nivel familia. Del total de los pacientes con COVID, alrededor del 10% han sido testados que han sido niños. Esto yo les hablo a nivel de estudios grandes que hay en otro lado. Y solo el 0.12% de estos niños ha sido hospitalizado. El 99% ha tenido síntomas leves, algunos síntomas moderados. Entonces, ¿qué nos traduce toda esta estadística? Nos traduce que los niños son los más afortunados en esta pandemia porque se enferman menos, se hospitalizan menos y aparentemente contagian igual o menos que los adultos. Si bien tenemos que estar atentos a todos los síntomas que nos da el coronavirus, pero la complicación más grave descrita a nivel médico del coronavirus es un síndrome inflamatorio multisistémico que se da en niños un poquito más grandecitos, preadolescentes, y se da de 3 a 6 semanas después de la enfermedad. Entonces, ¿los niños y niñas están más protegidos? Pues sí, ¿no? La ciencia nos dice que los niños están más protegidos, tienen ciertas diferencias en su sistema inmune a las del adulto, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a ciertos procesos virales de la infancia que le dan un beneficio, aparte que han sido expuestos a otro tipo de virus y otro tipo de coronavirus que ya existían también. Tienen menos comorbilidades que los adultos, ¿no? Las comorbilidades son las enfermedades de base o algunas enfermedades crónicas en adultos. Si bien hay algunos niños que tienen enfermedades crónicas, pues incluso esta es la población que más tenemos que proteger a nivel de los niños. Y la diferencia en los receptores que utiliza el SARS-CoV-2 son ciertos receptores que todavía no están presentes, especialmente en los menores de 10 años. Entonces, en general, sí podemos decir que nuestros niños son los más protegidos en esta pandemia. Pueden cursar asintomáticos o con síntomas muy parecidos a cuadros virales, gripales o diarreicos de la infancia, ¿no? Como les puse en la estadística, síntomas muy leves. Pero, como decimos siempre, ante toda enfermedad debemos estar atentos a los síntomas de alarma que recomendamos los pediatras. ¿Y cuáles son estos síntomas de alarma que nos dan todas las enfermedades infectocontagiosas? Esa fiebre alta que persiste más de 3, 4, 5 días, o que está muy corta de tiempo y nos altera el estado general del niño, ese niño que no come, que está pálido, que vomita persistente, el niño que está muy decaído, y obviamente la dificultad respiratoria ya es un síntoma de mucho más alarma. Entonces, ¿qué significó el cierre de los colegios a nivel pandemia en la población pediátrica y en la población en general? Disminuyó la incidencia de la mortalidad por COVID en la población en general. Esta es una estadística real y verdadera, ¿no? Disminuyó la transmisión de otras enfermedades, ¿no? Contagiosas como es la influenza. La influenza ha sido una enfermedad muy grave que nos ha dado muchos problemas en la infancia, y ahora las estadísticas nos muestran que ha disminuido la transmisión de la influenza. Este es un mapa, ¿no? Actualmente en el mundo, es un mapa de la UNESCO, actualmente en el mundo alrededor del 70% de los colegios está cerrado, ¿no? Mantienen
aulas a distancia, semipresenciales, y se ha visto las dos caras de la moneda. Si bien se ha visto que las curvas se han elevado cuando han abierto los colegios, pero también se han visto que ciertos países del mundo que han mantenido protocolos muy estrictos con los niños en el aula, pues que han mantenido la curva que no ha ascendido, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que todos las sabemos, la vemos en la tele, que están comprobadas, que no nos cansamos de repetirlo y que los niños son nuestros mejores maestros en este sentido? Creo que los niños en esta pandemia han sido uno de los grandes maestros porque ellos han aprendido. Es mucho más fácil enseñarle a un niño a lavarse las manos 5 veces al día, colocarse correctamente la mascarilla y mantener el distanciamiento. Si nosotros sabemos trabajar en ese sentido en la educación desde casa, estas 3 medidas que están científicamente comprobadas, que disminuyen los contagios, fácilmente los niños van a poder aplicarlas en el momento que les toque retornar a la escuela. Si bien es cierto lo que yo decía, que el cierre de los colegios no significó una disminución de la mortalidad, pero también hay un tema muy importante ahora que está relacionado, se relaciona la salud con la educación. Es tan importante, ¿no?, que ambos vayan de la mano, porque la vida de nuestros niños y adolescentes que alarga esta brecha podría traer efectos devastadores para las siguientes generaciones, ¿no? Hay grandes estudios de muchas enfermedades, ¿no?, que están radicando ahora en la infancia. Es por eso que nuestro rol como padres en la educación tendría que ser crucial ahora en estos tiempos de pandemia. Debemos y estamos obligados a poner el foco en los riesgos del encierro, porque no todo es coronavirus, no todo es el virus. Para algunos niños el colegio era su lugar de refugio, el lugar donde recibía alguna merienda, alguna alimentación, donde recibía las vacunas, era algún lugar de protección. Entonces tenemos que estar atentos también que gran parte de nuestra infancia está perdiendo todo esto. ¿Cuáles son los riesgos a nivel médico del encierro? ¿No? Se pueden perder algunos hitos del desarrollo. Es por eso que los niños, en la medida que se pueda, los papás tienen que estar involucrados en el desarrollo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un niño al año? ¿Qué es lo que tiene que hacer a los 2, a los 3, a los 4? Esos son hitos del desarrollo que nos marcan. Nosotros vamos evaluando si ese niño va acorde en su desarrollo neurológico, psicomotor. Entonces se ha visto que eso ha quedado un poco disminuido. Obviamente perder el aprendizaje, pesquisamos menos los niños que tienen ciertos trastornos de déficit de atención, los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, el exceso de pantalla, como bien lo decía, la Academia Americana de Pediatría nos recomienda 1 hora diaria de pantalla. Entonces ahí tenemos que preguntarnos cuánto tiempo están pasando los niños en pantalla, ¿no?, de diversión, que no es aula. Los estados de depresión, de ansiedad, la violencia intrafamiliar que puede desencadenar ciertos traumas, y eso también no significa enfermedad para la infancia, el abuso sexual y el consumo de sustancias en adolescentes. Entonces, como padres, tenemos que estar atentos y alertos a todos estos riesgos del encierro que nos pueden desencadenar en una enfermedad médica. ¿Qué acciones debemos tomar, no? ¿Qué acciones debemos tomar? Creo que no hay medicina ahorita que nos dé la respuesta, ¿no? Sino creo que debemos de llenarnos de los 3 pilares, ¿no? Mucha paciencia, mucha serenidad y estar calmados. Probablemente no sea una receta con una medicina, pero creo que ahora tenemos que estar atentos a todo como papás a nivel en casa, en la educación de nuestros hijos. Y quiero leerles esta frase que dice, es de una pediatra muy conocida, dice: nuestros hijos no tienen la culpa de nada y llevan muchos escuchando hablar de muertos y enfermos, de secuelas y crisis, de dramas y protestas. No los hemos dejado ser niños, entonces hemos involucrado tanto a nuestros niños que nos hemos olvidado a veces de que ellos son niños, y este probablemente es un problema más de adulto. A veces
el exceso de información que tenemos en casa hace también un exceso de información para ellos. Quizás sea una buena oportunidad para hablar y recordar que es una epidemia, una pandemia, una infección, pero ya el exceso de esta información nos puede traducir también un estado de alerta y de ansiedad en los niños que nos va a traducir una enfermedad médica. Debemos vestir el regreso a clase de la misma magia e inocencia de lo que son nuestros niños, ¿no? Entonces, quizás ahí podemos hacer como que un teatro que estamos yendo a la escuela, buscarnos unas rutinas. Yo sé que la psicóloga va a hablar un poco más de esto, pero es importante establecer ciertas rutinas que crean y que el niño se la crea que en realidad está yendo y participando de la escuela. Este es un pequeño diagrama. En el caso, la pregunta más grande probablemente va a ser ¿cuándo estaremos preparados para volver a las aulas? A nivel Bolivia creo que no estamos preparados, es una opinión muy personal. ¿Qué nos dice la literatura cuando algunos países están retornando a las aulas y nos hablan de una transmisión comunitaria baja, menor al 5%, en la medida que se pueda menor al 3%? Ahí nuestras autoridades nos dirán cuándo estaríamos preparados, pero teóricamente es este un punto de corte. Ahora estamos en el pico máximo de la segunda ola, es un momento difícil, una crisis sanitaria que estamos viviendo, no es, a mi criterio, no es un momento para volver a las aulas, y si lo hacemos y en el momento que lo hacemos, tiene que ser una coalición de todos los sectores, la familia, las instituciones, el gobierno, el colegio, y a nivel comunidad se debe mantener un plan, un protocolo. Tenemos que tener las condiciones sanitarias para brindarles a nuestros niños. El colegio debe tener la infraestructura, debe pensar en los espacios, en la ventilación, la higiene, los horarios diferidos, los flujos. Y tenemos que pensar también que nuestros niños van a salir de casa. En ese trayecto, ¿no? Casa, colegio, colegio, casa. Probablemente no sean, en el mayor de los casos, que mantengamos la distancia con los niños, que los niños se laven 5 veces las manos en el aula, que utilicen el alcohol, el gel, que estén todo el tiempo con el barbijo, pero que en ese trayecto se encuentren con un adulto que no lo hace. Entonces, toda esta logística pues tiene que estar muy bien planificada. Es importante mantener, ¿no?, esta flexibilidad y esta empatía en la medida que se pueda, ¿no? Estos sistemas deberían estar bien organizados y bien estructurados. Creo que nos queda mucho todavía por aprender, tanto del coronavirus como nos queda mucho a los padres por aprender todavía de la educación en la casa, ¿no? Es un rol difícil el que nos ha tocado vivir. Creo que la labor también de los maestros de hacer educación a distancia es una labor bien respetable, porque ellos están aprendiendo también, muchos no cursaron con tecnología, entonces están haciendo el doble del esfuerzo. Como padres tenemos que hacer el doble del esfuerzo ahora en estos momentos y tenemos que estar atentos a las señales de nuestros niños para tratarlos oportunamente. Gracias. Muchas gracias, doctora, a usted por sus consejos, que sin lugar a duda serán de mucha ayuda. Ahora vamos a dar la bienvenida a la licenciada Silvana Moreno, licenciada en Nutrición y Dietética con especialidad en Salud Pública. Buenas tardes, licenciada, bienvenida y adelante, por favor. Licenciada, vamos a habilitar su micrófono, que esté en silencio, por favor, para que podamos escucharla. Lo tiene en silencio. ¿Lo puede habilitar?
por favor. Desde controles podemos habilitarlo, darle un soporte, por favor. Es importante porque ella nos va a hablar del tema de la nutrición, de todo lo que significa e implica también la alimentación en estos momentos en los que hablamos del retorno, ¿no es verdad?, a clases y más aún si es desde casa. Entonces, es importante escucharla, ya la hemos escuchado, la doctora Rocha, incluso ya hay algunas preguntas también para poder ir haciendo. No se olviden de escribir las preguntas tanto en el Facebook Live como por el Zoom. Vamos a responder al final todas y cada una de ellas. Hay algunas inquietudes ya de mamás que están escribiendo, los vamos a compartir más adelante. Mientras habilitamos, por favor, el micrófono y así le damos paso a la licenciada. Ahora sí, ¿me licenciada, ahora sí, claro que sí, la escuchamos. Bienvenida. Es todo suyo el micrófono. Vamos adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los que nos están siguiendo. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre las recomendaciones nutricionales que tenemos que tener en cuenta con nuestros niños en este tiempo de pandemia, que los niños van a estar más tiempo en la casa, qué cuidados tenemos que tener. Efectivamente, el COVID nos ha cambiado mucho nuestros estilos de vida. Entramos a una cuarentena, lo cual ha ocasionado un teletrabajo, el comercio electrónico, clases virtuales, que esto es lo que más ha afectado a nuestros niños, junto a que tienen que estar mucho tiempo encerrados en casa. Las clases virtuales han hecho que tengan que estar mucho más tiempo conectados a una tablet, a un celular, y esto nos ha llevado a un gran factor de riesgo que tienen nuestros niños, que es el sedentarismo, que asociado con el consumo de alimentos ricos en azúcares simples, grasas saturadas, han ocasionado disturbios metabólicos en nuestros niños, como ser la obesidad, y en un futuro pueden ocasionar diabetes. Y también esto está contribuyendo a que haya un sistema inmunológico deficiente. Es muy importante, como nutricionista, que los padres lleven a cabo unas estrategias nutricionales en casa que eviten que los niños tengan malos hábitos alimentarios. Y así vamos a evitar la obesidad, la diabetes y que su sistema inmunitario no se nos debilite de nuestros niños. La estrategia principal que tenemos que tener en cuenta son los hábitos familiares, ya que los niños muchas veces, siempre, ellos toman como modelo a sus padres o a las personas que están más cercanas a ellos. Por eso es muy importante que los papás se alimenten de una forma sana, para que así los niños aprendan a comer de una manera saludable. Bueno, ¿y qué es una alimentación saludable? Es aquella que nos proporciona todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Y esto contribuye a que los niños estén más felices, más tranquilos, tengan una buena actividad física, socialmente estén mejor. Bueno, dentro de las recomendaciones nutricionales que tenemos que tener en cuenta es que la alimentación tiene que ser variada y equilibrada. ¿Qué quiere decir que tiene que ser equilibrada? Que aquí tenemos una pirámide nutricional que incluyan los 6 grupos de alimentos, que hayan cereales o panes, que hayan verduras, lácteos,
alimentos que nos aporten proteínas, como ser las carnes, los huevos, y un limitado consumo de azúcares. Y variada quiere decir que logremos que consuman varios alimentos del mismo grupo. Bueno, los cereales tienen que consumirse con moderación. Se tiene que ofrecer de preferencia cereales integrales o de granos enteros. Las verduras desempeñan un papel fundamental en nuestra alimentación, ya que nos aportan vitaminas, minerales y antioxidantes que actualmente son muy importantes para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Es muy importante que se consuma una variedad de colores dentro de la alimentación para que así aseguremos un aporte óptimo de todas las vitaminas y minerales que el cuerpo requiere. Aparte de eso, también tenemos que hacer combinaciones. Por ejemplo, si estoy dando algún cítrico, darle algún alimento que contenga hierro, como ser un brócoli. ¿Por qué? Porque así ayudamos a que se absorba mejor el hierro. Ahora tenemos la ventaja de que los niños están en la casa y podemos darles frutas como merienda. Antes muchas veces no le mandábamos al colegio de miedo de que se vayan a echar a perder, pero ahora tenemos esa gran ventaja de que podemos enseñarle a nuestros niños a merendar fruta. En muchos casos, si es que no les gustara las frutas enteras, podemos ofrecerles jugos de frutas naturales. Otra recomendación sería incluir el grupo de los lácteos, que son muy importantes, ya que nos aportan calcio y podemos ofrecérselo tipo descremado para no ofrecerle muchas grasas saturadas a los niños. En cuanto a las carnes, hay que tener cuidado de que sean mayormente carnes blancas. Las carnes rojas se tienen que consumir no más de 3 veces por semana. Es muy importante que sean carnes magras, sacarle toda la grasa visible, y al pollo, por ejemplo, sacarle la piel, e incluirla dentro de la alimentación, las carnes, porque no nos proporcionan el zinc y nos proporcionan proteínas que son importantísimas para el sistema inmunológico. Los niños están creciendo y necesitamos que ellos consuman proteínas. Moderar el consumo de azúcar y sal. Si ustedes lo recuerdan, el azúcar estaba en la parte pequeñita de la pirámide nutricional, ya que se podría decir, calorías vacías, que no aportan ningún nutriente. Entonces tenemos que las golosinas, darle con moderación. Ahora los niños están en casa. Si el papá no compra golosinas, el niño no las va a consumir. Entonces, es una forma ahora de quitarle, si es que era un niño que consumía golosinas, es no comprarla o comprarla eventualmente. Controlar el consumo de grasa. Si bien dentro de la molécula calórica, el 30% están las grasas, tenemos que tener mucho cuidado al momento de seleccionar. Podemos darle a los niños una ensalada con aceite, que son grasas saludables, ofrecerles frutos secos, que son grasas saludables, pero lo que no tenemos que darles son un consumo excesivo de comidas rápidas, papas fritas, que hacen que el niño tenga sobrepeso y mantener, esto es muy importante, ya
en mantener una correcta hidratación, ya que es el pilar básico de una alimentación saludable. Lo más importante es ofrecerle al niño agua, que beba agua, no refrescos en caja, no gaseosa, ya que los refrescos en caja, las gaseosas, aportan mucha azúcar, lo que le provoca sed, y consume más el niño, entonces esto le ocasiona muchas veces un problema de sobrepeso y por tanto problemas metabólicos. Establecer horarios regulares para las comidas. Es muy importante respetar los 5 tiempos de comida. Son 3 comidas principales: el desayuno, el almuerzo y la cena, y 2 pequeñas meriendas. Y como decía anteriormente, ahora tenemos la ventaja que los niños están en casa. Podemos enseñarles a consumir meriendas saludables, que antes muchas veces por las temperaturas acá en Santa Cruz no le acomodábamos una fruta. Ahora tenemos la gran ventaja de que sí podemos, o darle un yogur. En el mercado hay yogures con probióticos que le van a favorecer a nuestros niños. ¿Qué otra cosa? Son los aspectos emocionales. No utilizar la comida como premio, como castigo, como soborno o recompensa. ¿Por qué? Porque ellos van a canalizar su alegría, su tristeza por medio de la comida. Y esto puede ocasionar trastornos alimentarios, esto puede ocasionar problemas de obesidad, de sobrepeso, ya que si estoy triste, ¿cómo? Entonces, es muy importante no utilizar la comida como premio, como castigo. Y por último, es importante que realicen actividad física, ya que la actividad física tiene múltiples beneficios. Evita el sobrepeso, la obesidad, les ayuda en la parte cardiovascular, le ayuda al fortalecimiento de sus huesos. Entonces, es importante promover la actividad física en los niños. Si bien ahorita los niños no pueden salir afuera a hacer una actividad, pero hay que buscar actividades dentro de la casa, pero que el niño no deje de realizar, que también se puede ayudar en los quehaceres de la casa y jugar dentro de la casa, pero no tener un niño que esté todo el día sentado en una computadora. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Moreno. Es importante conocer, entender, ¿no? Y aplicar los consejos que acaba de compartir con nosotros de una sana alimentación para con nuestros niños. Ahora damos la bienvenida a la licenciada Carola Peña, licenciada en Psicología con maestría en Desarrollo Humano y Ciencias de la Familia. Brinda apoyo terapéutico a niños, adolescentes, adultos, parejas y familia. Bienvenida, licenciada. Gracias, Alejandra, por la presentación. Me toca hoy exponer de última, ambas doctoras han expuesto, ¿no? Acerca de este tema que es también la salud emocional. Creo que durante esta pandemia el tema de la salud mental y la salud emocional ha cobrado la importancia que siempre se necesitaba, ¿no? Más que nunca hablamos de lo importante que es cuidar la salud física, pero también la salud mental. Y hoy día vamos a hablar acerca de cómo esta pandemia, ¿no? Y la situación que estamos viviendo el día a día, y hoy con el retorno a clases, ¿no? Que es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Tanto los niños como los papás, ¿no? Y algunos tips de qué es lo que pueden hacer los papás, tanto para ayudarse a ellos mismos, así como también para poder ayudar a sus niños, ¿no? En esta nueva etapa que empiezan, ¿no? Que, como todos sabemos, este año, desde el año pasado, ya vamos a estar prácticamente un año, nuestras vidas han cambiado completamente y el concepto de volver a clases no ha quedado atrás, ¿no? El año pasado
empezó, ¿no?, el tema de la virtualidad casi como una aventura para muchas casas y para muchos niños, porque de repente no habían clases, una especie de vacación, después las clases virtuales, ¿no? Y así se fue pasando el año, pero a medida que fue pasando el año también la realidad del hecho de que había el teletrabajo, ¿no?, el acompañar a los niños, ¿no? Antes, por ejemplo, acababan las vacaciones, como vemos ahí en la imagen un poco graciosa, pero real, acababan las vacaciones, los niños volvían a clases y los papás al trabajo, a sus actividades de la casa, ¿no? Las actividades que cada uno tenía independientemente. Ahora toca volver a clases, ¿no? Y sigue el trabajo, siguen las actividades de la casa y encima ahora a los papás les toca ser tutores, supervisores, acompañantes, ¿no? Ahora incluso por las limitaciones también les toca hacerse cargo de todas las labores del hogar en muchos casos. O sea que tanto los niveles de estrés como ansiedad en los hogares ha aumentado para todos, ¿no? Porque eso implica todos están en casa las 24 horas del día prácticamente, ¿no? En muchos casos, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No? Entonces ahí surgen, ¿no?, algunas preocupaciones para los papás en esta nueva etapa, ¿no? Uno es ver qué ha cambiado, ¿no? De lo que fue el año pasado, que casi fue un aprendizaje sobre la marcha, tanto para padres como para los colegios, de llevar este aprendizaje y enseñanza virtual. Entonces, que ahora las preguntas son y las preocupaciones, ¿cuáles son las limitaciones del aprendizaje a distancia? Mi niño, mi hijo está aprendiendo lo que debería aprender a distancia. La reducción de las interacciones sociales con sus amigos. Sabemos que en la niñez, ¿no?, la interacción social es parte del aprendizaje, ¿no? La socialización es clave para aprender, para negociar, para desarrollarse, y ahora por el tema de la virtualidad, si bien en muchos colegios se han vuelto súper creativos en el tema de la educación virtual, no hay nada que suplante la interacción en vivo. Lo que decíamos, también la preocupación por la salud mental de los niños, se ven mayores niveles de estrés y de ansiedad. En la flexibilización de la pandemia en los consultorios hemos visto un gran número de niños, adolescentes y adultos jóvenes, ¿no?, que llegan a la consulta con niveles de depresión, de ansiedad, o sea que se ha visto un efecto, y ni qué decir los padres también, ¿no?, que tienen que preocuparse por todas las consecuencias de la pandemia, pero también por el bienestar de los niños, ¿no? Otra preocupación ahora que empiezan de nuevo las clases es el tiempo de pantalla y la atención sostenida, ¿no? Porque para muchos padres el año pasado ha sido ver, ¿no?, lo difícil que es que un niño pueda prestar atención a sus clases, ¿no? Y la preocupación de si están atendiendo, prestando atención, si van a aprender, ¿no? Y se vuelve a veces interacciones conflictivas de pon atención, no te distraigas, no te pares, ¿no? O sea que, de nuevo, volvemos a la pregunta de cuáles son las limitaciones del aprendizaje a distancia, ¿no? Y la otra que también habíamos mencionado hace poco, equilibrar el teletrabajo o el trabajo en sí y el acompañamiento escolar, ¿no? Al tener a los niños chiquititos en casa, principalmente los adolescentes por ahí ya son más independientes, pero sí hay que hacerles un andamiaje también, porque con las redes sociales es más fácil que se distraigan, ¿no?, o que no pasen clases, ¿no? O sea que, como les decía, los padres se han vuelto supervisores, ¿no?, del aprendizaje en casa, ¿no? Y todo papá puede coincidir en que todos andamos un poco estresados y preocupados por lo que viene este año, ¿no? Que por lo que decía la doctora, todavía no sabemos cuándo volveremos, pero sí va a ser un buen tiempo hasta que podamos volver al tema presencial. O sea que, así como nos hemos ido adaptando el año pasado, es un nuevo proceso de adaptación luego de las vacaciones. Ahora, habiendo mencionado esto, ¿no?, ¿qué hacemos con todo esto? No hay una respuesta única porque cada familia es distinta, cada niño tiene necesidades distintas, pero aquí les voy a compartir algunos tips que les pueden servir de ayuda, ¿no? Primero que nada, es súper importante, perdón, ahí me adelanté una diapositiva, perdón. Empezando por los padres, ¿no? Cada padre es importante que reconozca y aprenda a manejar sus propias emociones, reconocer si está estresado, si está preocupado, ya sea por el trabajo, la economía, cómo hacer que su niño pase sentado varias horas, ¿no? En la medida que uno puede decir estoy preocupado, estresado, también uno puede manejar sus emociones, ¿no? A veces descargamos nuestras emociones en el niño que no quiere hacer caso, en la tarea que es mucha, ¿no? Y terminamos descargando y manejando nuestras emociones de una forma no adecuada. O sea que primero,
como padre, reconocer y manejar nuestras propias emociones, y eso va a ser un buen modelo para con nuestros hijos, ¿no? También mencionaba la doctora, ¿no? Y la nutricionista el tema de las rutinas, ¿no? Si bien los niños ahora pueden dormir un poquito más porque no hay que levantarse para ir al colegio, tener rutinas, a qué hora levantarse, desayunarse, crear un espacio donde ellos, educativo, ¿no? Un espacio donde se promueva el que el niño pueda estar concentrado y no se distraiga en casa, ¿no? Pero también ser flexibles, ¿no? Si bien las rutinas son importantes, si nos volvemos muy rígidos, todos sufren, ¿no? O sea que también permitir cierta flexibilidad, ¿no? El tema del autocuidado, ¿no? Que para los padres a veces igual nos centramos bastante en el bienestar de los niños y nos olvidamos de nosotros como padres, el autocuidado, darse pequeños espacios, aunque sean 5 minutos al día, de tomarse una taza de café o salir a hablar con una amiga o darse una vuelta por el condominio, ¿no? Despejarse, respirar, ¿no? Para poder recargar pilas y enfrentarse a lo que es el desafío de la enseñanza a distancia, ¿no? Con los hijos, que a veces puede ser que algunos se adapten muy bien a la educación virtual, a algunos les cuesta porque se distraen más, ¿no? Porque son muy hiperactivos, ¿no? Porque son niños que necesitan desgastar energía y ya no hay el recreo que antes había y dónde está la energía, cómo la desgasto, ¿no? O sea que ayudar a reconocer al niño sus emociones y también validarlas. Es importante a veces decir, sé que estás aburrido, pero es importante que trates de prestar atención en clases, sé que no te gusta esta materia, ¿no? Pero hagamos un esfuerzo, no entrar a la invalidación de no te enojes, no te frustres, sino reconocer que hay días que también son difíciles para los niños. Y también reconocer y ayudar a que se cuenta, mira qué divertido este juego, ¿no? Ayudarlos a encontrar también las cosas positivas que pueden haber dentro de la enseñanza virtual, ¿no? Propiciar espacios de desahogo, tanto, por ejemplo, entre padres, ¿no? Por los temas de la carga laboral o la carga de la educación, pero también espacios de desahogo con los niños, ¿no? Ahora con la virtualidad también se puede seguir dando el ciberbullying o que no están pudiendo interactuar con los compañeros o los bloquean de los grupos del curso, ¿no? O sea, que propiciar espacios donde el niño pueda expresar cómo se está sintiendo con esta nueva etapa, ¿no? Se ha visto que muchos papás han hecho rituales de inicio de clases, ¿no? Para, como decían, marcar este inicio desde algo positivo, ¿no? Pero también para muchos niños que tenían la expectativa de volver a clases de forma presencial ha sido una desilusión, ¿no? Tener que sentarse nuevamente frente a la computadora. O sea que generar esos espacios donde se pueda conversar, ¿no? Después, establecer expectativas reales, ¿no? Nunca va a ser igual una educación en el aula, que en realidad no sabemos cómo era, porque realmente ningún padre sabe cómo estaba su hijo en el curso, más allá del reporte de la maestra, ¿no? Pero ahora los papás están viendo en primera línea cómo son sus niños, y también establecer expectativas reales, ¿no? A veces uno quiere que estén las 4 horas sentados, sin moverse, participando, prestando atención, y no siempre es posible. O sea que también tratar de manejar las expectativas. Y la última, pero no menos importante, es pedir ayuda. Si yo siento que como papá me está sobrepasando este tema de la dinámica del teletrabajo o que no sé cómo ayudar a mi hijo a sobrellevar la educación virtual, o veo que mi niño está muy ansioso, como decía la doctora, a raíz del estrés y la ansiedad que genera, ¿no? Se pueden empezar a ver que se mueren las uñas, se jalan el pelo, el tema de la alimentación, comen de más, no comen, ¿no? Buscar ayuda oportunamente, porque ningún papá lo sabe todo, ¿no? Ningún papá tiene todas las respuestas, y a veces buscar ayuda de forma temprana, ya sea desde la parte médica, nutricional o psicológica, nos puede ayudar a trabajar el problema de forma más proactiva, ¿no? Y poder encontrar una solución más pronto y manejar, ¿no? Y bajar los niveles de ansiedad y de estrés, ¿no? Eso así súper cortito, súper puntual, ¿no? De todos modos, igual atenta a cualquier pregunta que tengan, ¿no? Y muchas gracias. No, gracias a usted, licenciada, por darnos esos tips, esas sugerencias, grandes consejos tan importantes para nosotras mamás, para los papás, para quienes están a cargo de los hijos en estos momentos dentro del hogar, más aún
volviendo a clases. Muchas gracias a las tres. Ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, algunas de ellas enviadas a través del Facebook Live, otras del Zoom. Vamos con las primeras. A ver, para la doctora Rocha, dice, si mi niño se contagia de COVID, ¿debo aislarlo, verdad? ¿O qué hago? No podré dejarlo solo. ¿Cómo me enfrento a esta situación y cuáles son los primeros pasos y reacciones que debo tomar? Bien. Si nuestro niño empezara a presentar síntomas y nuestro niño vive con nosotros, ¿no? Vive con nosotros y él no ha salido para nada, entonces probablemente alguno de los adultos pues es asintomático en esa familia, ¿no? Entonces creo que aislar a un niño de sus padres sin saber si los padres son positivos o no es una medida muy drástica o muy radical. En el caso de que vivan abuelitos o personas con enfermedades de base o inmunocomprometidas, probablemente habría que aislarlo de esas personas, ¿no? Para evitar la carga viral, para evitar el contacto, ¿no? Como les dije, el curso de la enfermedad en los niños es muy benigna, ¿no? Son muy pocas las complicaciones. No quiere decir que no estemos atentos, pero también ellos deben mantener el protocolo establecido de un aislamiento domiciliario durante 10 días, en la medida que se pueda, con barbijo, todos los de la casa, si es que no tienen prueba. Pero es muy poco probable que un niño que no ha salido sea el único que esté contagiado en la casa y ahí... Inclusive la recomendación cuando hay síntomas es pues hacer las pruebas primero a los adultos y luego a los niños. A veces queremos hacerle primero a los niños y ellos ni siquiera han salido, entonces tenemos que primero ver cuál es el adulto que los ha contagiado, ¿no? Importante, importantísimo, qué interesante, doctora, porque a veces hacemos las cosas al revés, ¿no? No hay mucho conocimiento, pero ahora ya lo estamos aprendiendo. Muchísimas gracias. Licenciada Moreno, una consulta. Dice, mi hijo que pasa clases desde casa está acostumbrado a abrir y cerrar la heladera, porque, bueno, estaba en vacaciones, cuando se le antojaba. Ahora cuesta quitarle ese hábito que estamos ya entrando al tema de las clases. ¿Qué hago? Sería bueno y recomendable un buen desayuno y una merienda mientras está en clases antes del almuerzo. Claro. Como expliqué anteriormente, es muy importante dar desayuno, almuerzo y cena, son las 3 comidas principales. Y entre el desayuno y el almuerzo, el niño o cualquier persona siempre tiene que consumir una merienda. Ahora, es muy importante la calidad de la merienda que recibe. Por decirle, en la heladera tratar de no tener torta, alimentos que lo vayan a engordar, sino tener fruta, tener yogur, y ir criándole el hábito de que haga esa pequeña merienda que en el colegio sí la hacía, solamente que no sabíamos, y más bien en el colegio lo que hacía era comer que papas fritas, las cosas que venden, los alimentos que venden en el colegio. Entonces, acá en la casa lo que tenemos que hacer es tener frutas, tener tener yogur o también frutos secos. Sí, aunque con los frutos secos, si el niño tuviera problemas de sobrepeso, tienen que consumirlo con moderación. Perfecto, muchísimas gracias. Licenciada Peña, nuestros hijos han escuchado mucho del COVID, del peligro, de la muerte, esto y demás. Tienen mucho temor, igual que nosotros. No sabemos qué hacer a veces o cómo lidiar con eso. ¿Qué debemos y qué no debemos decirles sobre este tema que se escucha por todos lados? Bien, gracias Alejandra. Primero es no mentir, ¿no? Obviamente en función a la edad del niño uno tiene que dosificar la información, ¿no? Pero ahora como hay tanto acceso a información, si uno miente, los niños se van a enterar y uno va perdiendo credibilidad como padre, ¿no?
Es importante también, y la realidad es sí, lamentablemente mucha gente fallece, ¿no? Y hay un peligro real, pero también hay mucha gente que se recupera sin problemas y de hecho el mayor número de la población se recupera sin problemas. O sea que ayudarlos también a enfocarse en ese otro lado, ¿no? Y es un equilibrio entre seguir manteniendo el cuidado, pero no crear demasiado miedo, porque al principio, cuando todavía no sabíamos de la pandemia, cuando no teníamos tanta información realmente, hasta en las noticias, ¿no? Uno hasta grande se ponía súper ansioso, pero en la medida que hemos ido aprendiendo, también sabemos que la mayor parte de la población se recupera. O sea que también ayudarlos a ver el lado positivo, ayudarlos a reconocer su miedo, reconocer su ansiedad, permitirles hacer preguntas de qué es lo que les da miedo, porque a veces por ahí su miedo es algo que uno ni pensó y uno pensó que estás pensando en otras cosas. O sea que pregúntale, ¿qué te da miedo? No sé, que pase esto. Y responder a la pregunta del miedo específico, ¿no? No asumir que uno sabe a qué le está teniendo miedo. Uno piensa que lee mentes del niño y no es así. Y por lo general sus preguntas son más concretas que abstractas. O sea, que cuando uno le dice, a ver, contame qué te da miedo o dibuja qué te da miedo, y hasta a veces uno puede hacerse, a ver, dibuja tu miedo. Ahora lo destruimos, ¿no? Hay pequeñas cosas que uno puede hacer que para ellos es súper terapéutico. Hacer un teatro, un juego donde él le gana al miedo o le gana al virus, ¿no? Y ahí son formas en que uno propicia el manejo de la emoción y también el niño aprende a liberar esa forma que por ahí no tiene las palabras para expresarlo. Por eso el juego es tan importante, porque es súper terapéutico. Y eso también, que me olvidé mencionarlo, propiciar espacios de juego con los hijos, ya que si bien no están jugando con los amigos y que no sea solamente la tarea, comer, sino sentarse a jugar sin celulares, ¿no? Los juegos de mesa o con los juguetes, ¿no? Porque eso también son espacios terapéuticos donde uno ve qué está pensando el niño, a qué juega, ¿no? Cuáles son las temáticas que está repitiendo y uno puede darse cuenta de qué está pensando su hijo, ¿no? O sea que eso que no lo había mencionado, perfecto, que también es súper importante. Muchas gracias, licenciada. Una pregunta para la doctora Carolina Rocha. Doctora, ¿qué vitaminas nos recomienda para fortalecer de repente el sistema inmunológico de nuestros niños? Y sobre la misma pregunta, ¿qué controles médicos de rutina necesito hacerle a mi hijo? ¿Cuáles serían quizás las áreas más afectadas por el estudio online por el cual pueda ser afectado mi hijo? Bien. Primero creo que la mejor vitamina que podemos darle es una alimentación saludable, ¿no? En teoría, si nosotros hacemos una alimentación equilibrada y balanceada, donde estén incluidos frutas, verduras, cereales, proteínas tanto animales como vegetales, podemos cubrir los requerimientos, ¿no? Y los aportes, ¿no? Quizás en un poco más de todas las vitaminas y los minerales para el organismo. Pero, ¿no? En estos tiempos se ha hablado y hay muchos estudios sobre una suplementación con vitamina C, ¿no? Con vitamina D, con zinc. Ahora hay mucha literatura que nos arroja que el aporte de zinc es muy bueno. Lo tenemos en muchos cereales, lo tenemos en ciertos pescados, en algunas legumbres también. Nos resta nomás ahí como padres mirar un poquito qué tipo de vitaminas tiene cada verdura, cada cereal. Es un pequeño trabajo aparte, pero sí se puede. Si queremos suplementarlo, pues como suplemento en general, pues son la vitamina C y los alimentos ricos en vitamina C y en zinc. No hay algo, no está todavía esa fórmula mágica de la multivitamínico que nos haga aumentar el apetito, ¿no? A veces es meramente coincidencia, a veces es que pues son etapas en los niños que comen más, que comen menos, pero bueno, pues si queremos tener como que calmarnos un poquito, podemos dar un poco de vitamina C y zinc. Con respecto a la siguiente pregunta, creo que los controles más críticos en la vida a nivel de la infancia, probablemente el primer control y el segundo control del recién nacido son muy importantes, ¿no?
afectan muchas cosas, y más en las mamás primerizas. Pero si nos vamos a la etapa de la infancia, como les decía, probablemente el control de los 6 meses sea un control importante, porque es cuando el niño empieza a comer. Entonces esos consejos son muy importantes. Hay nuevas pautas de alimentación ahora, de introducción de los alimentos, y como les decía, los controles que nos marcan ciertos hitos del desarrollo, ¿no? Ese niño que no camina todavía al 1 año y medio, o ese niño que no gatea a los 9, 10 meses, o el niño que no habla, ¿no? Al 1 año y medio ni una sola palabra. Y cuando son un poquito más grandecitos, 4 o 5 años, si hay mucho factor de riesgo en los papás en la parte visual, también, ¿no? Yo mando a mis pacientes a los 4 o 5 años a un control de oftalmología de agudeza visual, porque a veces llegamos tarde y nuestros niñitos están usando pues unos lentes muy gruesos. Entonces son controles muy importantes. El control también de la preadolescencia, aunque no lo crean, creemos que entre los 5 y 10 años el niño no se enferma, y la mayoría de las veces es así, pero siempre es importante un control. Pueden ser online, ¿no? Y ahí, bueno, pues ya definiremos y marcaremos si es que es estrictamente necesario la revisión física. Gracias, doctora. Una consulta para la licenciada, ya para ir cerrando, tenemos para ambas, la licenciada Moreno. Tengo una niña de 6 años, dice, y ella empieza el primer curso, como muchas mamás en esta inquietud del colegio. Me gustaría tener de repente un ejemplo básico de alimentación nutricional de un día cualquiera para mi niña, dice Nancy Castro. Bueno, un día cualquiera. El desayuno, tenemos que introducir lácteo, puede ser un yogur con un cereal, que ahí estaríamos, y una fruta. A media mañana, como dije anteriormente, podemos proporcionarle una fruta. El almuerzo, un día cualquiera le podemos ofrecer, es muy importante las verduras. Si es que el niño no comiera la verdura fresca, que mayormente a esta edad son un poquito más mañositos, se la podemos enmascarar, por decirle, podemos hacerle un soufflé de verdura, que ahí el niño no va a sentir tanto el sabor de las verduras, y darle una porción de cereal, puede ser una quinoa, y su porción de proteína, puede ser una pechuguita a la plancha. Evitar siempre de darle fritura. Las formas de preparación pueden ser al horno, a la plancha, no esos guisos que tengan grasa. A media tarde podemos ofrecerle puede ser una gelatina con yogur, o como ya le dimos yogur en el desayuno, puede ser avena. Y la cena tiene que ser algo liviano. Pueden ser unas verduritas al vapor con pescadito. Tiene 6 años, mayormente son preparaciones más suaves que escogen los niños a esta edad. Perfecto, muchísimas gracias, licenciada. Última consulta para la licenciada Peña. ¿Cómo combatir la ansiedad en los niños? Tengo 3 varones y son bastante hiperactivos. ¿Qué hago además para que ellos se concentren en sus clases en línea? Es muy difícil conseguir la atención de ellos a sus profesores. Bien, primero, si son niños activos, ¿no? Lo importante es ver cómo encontrar alguna actividad en casa o en el jardín o a la manzana donde ellos puedan desgastar su energía, ¿no? Porque si ellos les cuesta quedarse quietos es porque hay un exceso de energía no liberada, ¿no? O sea, que hay alguna actividad física, ¿no? Que sea caminar alrededor de la manzana, que tengan algo que hacer, es súper importante. Después, si ya hay ansiedad como tal, ¿no? Que ya es en los nervios, porque es distinta la extra actividad que estar ansiosos, ¿no? La ansiedad viene con la preocupación, con la dificultad para conciliar el sueño, hay distintas formas en que se manifiesta. Ejercicios de respiración, que cuesta cuando son chicos, pero una vez uno introduce ejercicios de respiración en la rutina, funciona muy bien. La única forma de controlar nuestro cerebro y la ansiedad es a través de la respiración, ¿no? Y cuando uno hace parte de su rutina, es fantástico. Por eso que ahora en la pandemia, y con muy buena razón, las clases de meditación, de yoga, ¿no?
como que han estado bastante presentes. Yo personalmente lo practico y me ayuda un montón, ¿no? El tema del mindfulness, de estar en el presente. ¿Por qué? Porque la respiración nos ayuda. Otra forma también es, si hay ansiedad, ver qué les está generando la ansiedad. La tarea, el no poder salir con los amigos, ¿no? Tratar de identificar cuál es la fuente de la ansiedad, el miedo, lo que decíamos, ¿no? A enfermarse, a que se enferme el abuelo, si ya son adolescentes, si salieron, si trajeron el virus, ¿no? Crear estos espacios donde se pueda comunicar qué es lo que puede estar generando la ansiedad, ¿no? O sea que hay distintas formas de manejarla, pero la clave es propiciar la comunicación y también este tema de los ejercicios de respiración que ayudan bastante, ¿no? Centrarse. Perfecto, muy importante el tema de respiración. Creo que mucha gente estamos aprendiendo tantas cosas recién ahora, ¿no? Pero nunca es tarde y siempre es bueno saber todos los consejos. Una última pregunta ya para cerrar esta ronda de las preguntas para la doctora Rocha. Quiero llevar a mi niño a la guardería. ¿Cómo puedo prevenir el contagio? Difícil pregunta. En realidad, bueno, yo siempre les digo a los papás, el acudir a una guardería implica varios factores, ¿no? Si bien hay mucho peso encima sobre el cuidado del niño, ¿no? Probablemente no lo recomendamos a veces antes de los 2 años. Sé que hay mucha demanda, ¿no? Los papás trabajamos, todos trabajamos, pero obviamente el ir a una guardería nos implica que el niño se va a enfermar más. Eso es innegable, no podemos negarlo, ¿no? Sin pandemia, los niños que van a guardería estadísticamente son los niños que se enferman mucho más. Entonces ahí debemos estar preparados para que pues se contagien ciertas enfermedades. Y las medidas pues son las mismas, ¿no? Que esa guardería cumpla con todo el protocolo de seguridad, especialmente el lavado de manos. Incluso ahora dicen en un tiempo de 4 a 6 horas lavarse las manos 4 veces, ¿no? Antes y después de tocar a los niños, en los jardines, en las guarderías, la alimentación antes y después, completamente todos los cuidadores con barbijo, ¿no? Entonces es muy importante, los menores de 3 años no está indicado el uso de barbijo porque es más lo que se lo sacan los niños, ¿no? Entonces, a no ser que estemos estrictamente, pero estrictamente todo el tiempo al pendiente de ellos, ¿no? Y mucho más los más pequeñitos, ¿no? Entonces, las medidas de bioseguridad son las mismas ya descritas, inclusive en los más pequeñitos que van a guardería, 1 año y medio, el alcohol en gel es con mucha precaución y probablemente tendríamos que extremar medidas si es que tomamos la decisión de llevar a los niños a guardería. Perfecto. Hemos llegado ya al final. Qué experiencia enriquecedora, sin lugar a dudas, apropiada para estas fechas. Y les agradecemos a las 3, así que muchísimas gracias, doctora Rocha, por habernos acompañado en esta tarde. Gracias, Alejandra. Un saludo, ¿no? Mantengamos el mensaje de prevención y de autocuidado. Muchas gracias. Gracias a usted, licenciada Moreno, muchísimas gracias también. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias. Y bueno, alimentarse de una forma sana, correcta, para así ayudar a nuestros niños. Gracias mil a ustedes. Y licenciada Peña, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Gracias, Alejandra, gracias a la clínica por propiciar este espacio para seguir cuidándonos de una forma integral. No, gracias a ustedes por compartir realmente esta información que sin duda alguna nos deja consejos importantes para ponerlos en práctica junto a nuestros hijos. Y muchas gracias a todas las personas que han estado con nosotros a través de Facebook Live, a través del Zoom, por habernos acompañado en esta transmisión, por haber compartido también su tiempo con nosotros y aprendido al mismo tiempo. Va a ser hasta una próxima oportunidad. Permiso. Hasta luego. Hasta luego.